Hola, buenos días ingenieros y compañeros. Somos el grupo número 9, integrado por mis compañeros Macías Michel, Juan Steven y mi persona, Rodríguez Eri. En este proyecto le vamos a hablar sobre la empresa que nosotros fuimos a hacer la inspección de seguridad e higiene, que se llama Venegas Venegas. Este taller que se dedica a un taller mecánico, está ubicado en la dirección exacta que es Capitán Nájera 4716 y su calle principal es la Capitán Nájera, en el sector Fredes Cordero, barrio Ángel Medardo Silva, en la ciudad de Guayaquil. Esta actividad empresarial se dedica a lo que es reparaciones de vehículos, tanto como motor, caja de cambio, embrague, baterías, etcétera. Su cantidad de población es padre e hijo y cuenta con 3 pasantes. Cantidad aproximada de visitas al taller. El taller suelen llegar aproximadamente entre 8 y 10 personas para hacer mantenimiento de vehículos. Cabe recalcar que el taller tiene un aforo de 15 personas máximo. Su fecha de... No tiene una fecha específicamente, pero tiene en el mercado más de 40 años de funcionamiento. Porque el dueño nos dio una aproximado de entre 200 y 300 accidentes leves y 10 y 30 accidentes graves. Como uno de esos accidentes tenemos la prevención de incendios, control de derrame, la seguridad mecánica y sobre todo la capacitación de personal. Como otro punto tenemos la descripción de área dependiente a nivel o planta. La área mecánica es los 3 personales, área de oficina uno y área de mantenimiento otro personal. Maquinarias que generan posibles incendios. Entre las maquinarias que generan posibles incendios tenemos el compresor, elevador hidráulico, máquina de soldadura, y herramientas en general. También tiene un torno que puede generar incendios. Su material prima son los aceites de motor, filtro, repuestos metálicos y pintura. Los desechos en general son los cambios que le hacen a los carros, como es el aceite quemado, algo que está mal algo que esté en mal estado del vehículo. También puede ser los vidrios plásticos, cartones donde van los repuestos nuevos. Todo eso son desechos que pueden ser reutilizables o reciclados. Como otro punto tenemos los factores externos que generan posibles amenazas. Como estamos en un lugar que está en el suburbio de Guayaquil, podemos decir que son con la delincuencia. También se mencionan los cortes de luz que hubo el año pasado. Se menciona también el terremoto de 2016 y el exceso de lluvia. Como otro punto tenemos la evaluación de factores de riesgo. Como nosotros estuvimos con el dueño del taller, pudimos gestionar lo que son los gestión de organización, y ahí ustedes pueden visualizar cada pregunta que le hicimos y su calificación en puntuaje. Como pueden ver, fotos de referencia con los pasantes, y también tenemos los puntos vulnerables de los recursos, de, y ahí como último podemos ver su categoría, resultado y estimación. Por cada puntuación estimada, nosotros pusimos entre media, alta o baja. A continuación, mi compañero. Buenas, yo les voy a hablar sobre la prevención y control de riesgos. Como primer punto tenemos las acciones preventivas y control para para minimizar o controlar los riesgos de evaluados. Entre ellos están el control de materiales peligrosos, que son los gases, como pudimos observar en las fotos, y tenemos en el anexo de referencia, están los cilindros que se usan para la prensa hidráulica, también están los cilindros de gas que pueden generar un riesgo explosivo. Aparte de estos, también están los riesgos líquidos, es la gasolina, están los riesgos que son los aceites quemados o los aceites nuevos, que pueden generar un incendio. El otro punto es adecuación y equipos de herramientas.
Como podemos observar en el taller, en el anexo, este taller no cuenta como un orden específico. Básicamente tienen las herramientas más o menos puestas donde ellos lo pueden agarrar con mayor facilidad. El orden en sí es lo que genera un riesgo si es que esto no se encuentra de una mejor forma. La protección de las máquinas podemos observar que tienen entre ellas una amoladora, un torno, las prensas hidráulicas, los elevadores de carros, que como observamos sí se encuentran en un buen estado y se encuentran también en una buena posición. Pero nosotros, como estamos evaluando, le podemos agregar una pantalla transparente, que es lo que se usaría para ponerles enfrente y que pueda protegerlos de alguna u otra. Como ejemplo, el torno. El torno bota viruta. Al botar viruta te puede caer los ojos. Por eso se le pone una pantalla transparente para que puedas evitar ese riesgo. El siguiente punto es el fortalecimiento de sistemas contra incendios, que son los mantenimientos de extintores, que en este caso el dueño del taller nos dio a conocer que los extintores, si se le hace un breve análisis o se le puede hacer un mantenimiento, se los cambia cada año como el Señor nos hizo conocer. Las iniciaciones de obstrucciones, que serían las señalizaciones en las donde se encuentra el extintor, el botiquín, las iniciaciones de salidas de emergencia, etcétera. La seguridad estructural y almacenamiento en altura. Como podemos, se observa el almacenamiento de llantas y repuestos en partes superiores, propuestas, instalación. La propuesta es instalar el barandal de seguridad en una placa que indique capacidad máxima permitida. Las otras cosas son la iluminación. Como observamos, también las iluminaciones no cuentan con un gran número de luces. Por ahí puede haber contado unas 7 u 8. Eh, y la propuesta es instalar más iluminaciones que puede ser LED, ya que pueden, pueden ser LED, prácticamente. Tras eso que son más buenas contra el medio ambiente. Propuesta de plan de emergencia, un espacio reducido, como podemos observar que el espacio es de 6 por 12 metros, que es un total de 72 metros cuadrados. Como no tiene una ruta de un punto de encuentro, la gente de aquí, la gente del taller usa la parte externa que es la calle para hacer sus puntos de encuentro de emergencia. Nos habían comentado el dueño del taller, lo que ellos hicieron una vez cuando pasó el terremoto, o pasó un terremoto creo que en el 2022, que no me acuerdo. Ellos salieron del taller hacia la calle, no en la parte del centro, sino más afuera. Lo que nos comentó es que el riesgo que había ahí era la parte de los cables que se podían haber caído, pero por suerte no ocurrió otro accidente. Ruta de evacuación. En la ruta de evacuación tenemos que le podemos agregar un pasillo para que esas rutas sean más acorde a su taller. Pero en el caso de ellos como tienen un espacio amplio, ellos nomás pueden salir a la calle. Lo que también nos comentó es que ellos lo que hacen es no meterse debajo de los carros, ya que hubo una vez que los carros estuvieron elevados y lo que hicieron y lo que el jefe hizo de una manera correcta es decirle a sus pasantes y a sus clientes que no se crucen por debajo de los vehículos. Eh, como por- Disculpa, no me quedé. Po- Aquí están. El siguiente punto es el detalle y cualifique los recursos al momento cuanta más preventivas detecta, proteger y control. En esto es la cantidad, los dispositivos, los dispositivos, la ubicación y las características.
Aquí tenemos un cuadro que nos puede identificar la cantidad de detectores de humos, la cantidad de paneles de detección, la cantidad de pulsadores de alarmas, la cantidad de sistemas de alarmas y la cantidad de evacuación de humo. Como podemos observar, este taller no cuenta con tantas de estos materiales. Sí, sí tiene un detector de humo, pero no tiene los demás los paneles de detección. Por ejemplo, en ese caso nosotros le pusimos aquí como que no aplica. El panel de detección podría ser, no sé, la manera visual en cómo es que el taller mismo visualiza un peligro y lo advierte. Por eso le puse como existente, porque aquí mismo es la gente que lo hace saber. En agentes de extintores tienen dos extintores, están ubicados en la parte de las máquinas, en donde prácticamente está el taller, y una parte en la oficina. Estos extintores son los extintores de polvos químicos secos que normalmente se usan para extinguir lo que son los fuegos hechos por compuestos químicos, que es el aceite o la gasolina. La evaluación e iluminación de otros recursos están las lámparas de energías, las escaleras de evacuación, la señalización y los botiquines. Las lámparas de energía sí cuentan con energía aparte, o sea, sí tienen luces que se iluminan si es que en caso de cortes se no tengan una buena iluminación. Escaleras de evacuación, en este caso estas escaleras no aplican al ser un taller bajo, no cuentan con parte alta. La señalización, existen letreros de extintores y de baños, pero eso sí, faltan algunos que otros que serían la parte de evacuación. Los botiquines, se cuentan con botiquines, incluso el señor me había indicado dónde estaban, pero no se encuentran señalizados. Normalmente estas están usadas, el botiquín es usado para accidentes medios leves, que son como cortes, una pequeña ampolla que se ha hecho por alguna quemadura, etcétera. Y en resumen, los recursos en transporte, que en este caso el taller, como no es una empresa tal grande, no cuentan como un carro propio de la empresa que lo socorra hacia un hospital o hacia una clínica, etcétera. Lo que ellos hacen es con sus propios carros llevar a X personas accidentadas a ese centro de emergencia. En el siguiente punto, que es el punto 5, tenemos el mantenimiento. Procedimientos de mantenimiento en casos de sistemas de incendio, creo que es. El mantenimiento se divide en tres fases. Las críticas para el equipo existentes, inspección visual mensual, la limpieza y despeje y mantenimientos técnicos anual. En la inspección visual mensual, verifica que los extintores no estén obsoletos o obstruidos por herramientas o repuestos, que la señalética sea visible y fácil de llegar. La limpieza y despeje, es el orden que se tiene en medio de la parte del taller, bueno, que sería, por ejemplo, el torno. En el torno tienes que tener limpio la parte que son las virutas, las gasas o el polvo que bota la misma máquina. Y en sí, también estos equipos deberían de limpiarse. En mantenimientos técnicos anual, esto es un mantenimiento que se le hace de manera anualmente a sus máquinas si es que están funcionando de manera adecuada o hay que hacerles un repuesto. Aquí también está la parte de los extintores. Y como podemos observar un cuadro en los que nos indica los recursos, los extintores, detector de humos, lámpara de emergencia, botiquín, es lo que ya habíamos hablado anteriormente. Y cómo es que se puede la prioricidad y quiénes responsables también está en este cuadro. Aquí está el dueño del taller, que es responsable, o la persona que está a cargo de los extintores, y así sucesivamente. Las señaléticas, pues, se les dice a los pasantes así que revisen entonces. El punto número 6 están los protocolos de alarmas y comunicaciones de emergencia. La detección de emergencia es prácticamente en el taller es mixta. Puede ser detectada de manera humana o de manera automática. La manera humana es la donde las personas mismas visualizan el accidente o un riesgo
y se les hace saber precisamente a las personas que están en el taller. La otra manera es la manera automática en donde, como les comenté, existen detectores de humo y estos les da la advertencia en donde ellos pueden ya actuar. Formas para aplicar las alarmas ante la falta de un sistema central y pulsadores de alarmas, es lo que comentadas, no tienen un pulsador o de emergencia. Lo que hacen es, ¿quién informa? ¿Quién informa? ¿Qué ocurre y dónde ocurre? ¿Quién informa es prácticamente un personal que se puede encontrar en el momento? El que ocurre es el que la persona tenga que advertir a las personas que está ocurriendo algo y el dónde ocurre prácticamente es en qué sitios está ocurriendo el accidente. El grado de emergencia podemos ver los que en este cuadro que son tres grados. El grado uno de conato, incendios pequeños, derrames menores, aceites, incidentes, controles de extintores, PVC, botiquín, taller. Y grado 2 tenemos están los siniestros que afectan a sectores específicos, incendios de bodegas, incendios químicos, los elevadores, amenazas que se pueda provocar. Y aquí están los equipos en el cuadro, lo que se puede usar para evacuación o un aviso. Y los grados que son los más, el grado 3 que es el general, son los incendios fuera de control, los terremotos, como comenté en el caso de 2016, las fugas masivas, gases, y los líquidos derramados que puede causar un incendio un incendio sin control. Y aparte también están las evacuaciones, que es lo que se usa para, o sea, para avisar. Está todo total, está implementado hacia cualquier punto, tienes que avisar a cualquier persona. Otros medios de comunicación, está el celular, la comunicación por celular, está la parte de WhatsApp que ellos usan, o la parte del 991. La comunicación verbal o directa, que es la comunicación entre ellos, lo que está ocurriendo en el taller, y los grupos de mensajería, que como les indiqué, están vía WhatsApp, en donde les hace saber si el que el dueño no se encuentra, les hace saber por esta vía. A continuación, mi compañera Michelle va a hablar sobre los siguientes puntos. Bueno, yo voy a hablar sobre el punto número 7, que es el protocolo de intervención ante emergencias. Como puntos, el 7.1 habla sobre la estructura de la organización de brigadas y del sistema de emergencias asignado a las respectivas funciones, antes, durante y después. Eh, en primer lugar, respecto a la estructura de brigadas y sistema de emergencia, actualmente, como mencionamos, el taller no cuenta con una organización formal para atender situaciones de riesgo, como mencionó mi compañero. Eh, no existen brigadas de emergencia ni sistema establecido para responder ante incendios, accidentes laborales o fallas eléctricas. Tampoco hay una asignación de funciones al personal que indique qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Debido a esto, las acciones que se realizan ante cualquier incidente dependen de la experiencia del personal y decisiones improvisadas, lo cual puede aumentar el riesgo. En el siguiente punto tenemos la composición de las brigadas. Como ya mencionamos, actualmente en el taller Banegas Vanegas no se cuenta con un plan de emergencia. Sin embargo, se propone como mejora la creación de una futura estructura básica de brigadas de emergencia, acorde al tamaño del taller y a las actividades que se desarrollen ahí con el fin de mejorar la seguridad y la respuesta ante una emergencia. Como podemos observar ahí, se elaboró un cuadro de manera que en caso de que haya algún accidente o eh, un accidente laboral, los trabajadores puedan estar más preparados en caso de ya sea de un incendio, y al que alguien se desmaye o cualquier tipo de accidente laboral. Se quiere capacitar a los trabajadores Seguimos. para que aprendan primeros auxilios, que sepan a dónde llamar y con quién contar en caso de que se presente una emergencia. En el punto
7.3, con la coordinación institucional, investigamos acerca del área, cuáles son los puntos los puntos, o sea, cuáles son las brigadas más cercanas, ¿no? Por ejemplo, el EQ 911, creo que hasta ahora es como que la única que está más lejos, que está como a 20 minutos a cargo. Sin embargo, en el taller sí contamos con lo que es un puesto de bomberos, que es el cuartel número 4, que está súper cerca, está a 6 minutos de ahí en cargo y se puede llegar hasta 2 minutos caminando. También está un UPC, que también está casi a la misma distancia, y un centro de salud que está como a 10 minutos en cargo y un hospital que está en 20 minutos en cargo. Eh, lo que se hizo fue que se diseñó una lista de acuerdo con la dirección, contactos, en caso de que pase alguna emergencia, saber a quién llamar, dónde acudir y dónde ir. En el punto 7.4, eh, con la forma de actuación durante la emergencia, aquí se describe la forma en cómo los trabajadores deben actuar dentro del taller. Tenemos que de manera general, ante cualquier tipo de emergencia, el personal debe mantener la calma, suspender inmediatamente las actividades y evitar el pánico. Como ya sabemos, no se debe correr, tampoco gritar ni empujar, tampoco intentar controlar la situación si esto se pone en riesgo la integridad personal, ¿no? Por ejemplo, en caso de un incendio, es mejor evacuar y no intentar, si vemos que algo peligroso, intentar no meter mano. Eso se refiere. Eh, y siempre deben seguir las instrucciones del responsable del taller, y cuando la situación lo requiera, comunicarse con el EQ 911, y en caso de riesgo, se debe evacuar el área de forma adecuada y segura. Y si hay también clientes, evacuar al personal y eso. Y como el punto 7.5 dice que se establece la actuación especial ante emergencias en situaciones particulares. Cuando el taller se encuentra cerrado, las emergencias pueden ser detectadas por cámaras de seguridad o por aviso de terceros, ya sea vecinos o clientes. En estos casos, el dueño del taller coordina las acciones y, si es necesario, notifica a las organizaciones de emergencia, ingresando al local, lo cual existan condiciones seguras. Si la emergencia ocurre con el personal reducido, el dueño o la persona a cargo asume la coordinación y se suspenden las actividades y se prioriza la evacuación preventiva del personal y de los clientes. Si la emergencia ocurre durante días festivos o periodos de vacaciones, se verifica previamente el estado de seguridad del taller, y ante una emergencia se aplican los procesos de plan y se registran el evento para mejorar la prevención. En el punto 7.6, ante la actuación de la rehabilitación de emergencia, aquí se establece que una vez controlada la emergencia, el taller Banderas Banega realizará la rehabilitación de las áreas afectadas para continuar las actividades de forma segura. El dueño del taller eh, va a evaluar los daños de las infraestructuras, equipos y el personal, y se va a encargar de que existan condiciones seguras. Las actividades, en caso de que hayan condiciones inseguras, las actividades van a permanecer suspendidas, perdón, hasta corregirlas. Además, se registran las novedades y se brinda la atención necesaria. Ahí tenemos un cuadro de evaluación del personal afectado. Bueno, aquí son casos que ahí se le preguntó a los trabajadores, casos que han pasado ya anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el primer accidente que se tuvo fue el del dueño, que tuvo un golpe leve en una de sus extremidades. eh, y eso fue el 7 de agosto del año 2015.
También hemos tenido casos, o sea, la mayoría de los casos aquí ha sido casos físicos, ya sea por que se han golpeado por alguna herramienta que han dejado por ahí o algo le haya caído encima por mala organización. Y el único caso que se ha tenido es así psicológico, ha sido de un ayudante del taller, que fue de una de las pasantes que en diciembre del año pasado tuvo una afectación emocional a causa de un intento de robo. Y ahora bien, posteriormente posteriormente se dará con la limpieza y el orden. Bueno, eso fue lo que se mencionó antes, ¿no? Que ya una vez que pasan estos accidentes, el jefe debe de encargarse de ver que todo esté en correctas condiciones antes de que los trabajadores vuelvan a su lugar de oficio. Y por último, tenemos la evaluación del plan de emergencia, que esto con el fin de mejorar la gestión de la seguridad industrial, se establecerá un sistema de evaluación del plan de emergencia que permitirá analizar su efectividad y detectar la oportunidad de mejora. Esta evaluación se realizará después de cada emergencia o simulacro, considerando aspectos como el tiempo de respuesta, la correcta aplicación de procedimientos y el cumplimiento personal. Esa ficha que tenemos ahí, esa se la creó en caso de que llegue a pasar un accidente y ya los trabajadores sepan cómo actuar y verificar si los protocolos que se están haciendo, si lo están haciendo de la manera correcta o no. Esto con el fin de que si llegara a pasar algo, todo vaya de la manera correcta y en caso de que algo llegara a faltar o la emergencia, por el susto, algo llegara a pasar, ya tenerlo en cuenta para otras posibles emergencias. Ya eso es todo y sigue mi compañera. Bueno, como último punto tenemos lo que es el procedimiento para la implantación del plan de emergencia. Base a lo estudiado y a todo lo evaluado, tenemos como puntos más señalización de seguridad. Dado que se reportó faltas de letrero y señalización adecuada, se debe implementar el sistema bajo la norma INEN. También puede ser rutas de evacuación, flechas, dirección hacia la calle principal o algún lugar seguro o un encuentro en caso de algún temblor o terremoto. Extintor también nos dimos cuenta que hay faltas de extintores y tienen que poner más en zonas estratégicamente y que sean visibles. Prohibición. Está prohibidamente fumar dentro del establecimiento, ya que tenemos área de almacenamiento de aceite, diésel y ácido. Advertencia. Riesgos eléctricos en los tableros principales y peligros en máquinas en funcionamiento. Obligaciones. También el uso de obligación ocular en el área de soldadura y torno. Carteles de información y mapas de riesgo se instalan en zona de oficina y el acceso principal para todos los clientes que estén informados para dónde escoger en caso de que ocurra algún siniestro. Mapas de riesgo y recursos. Un plano simplificado del taller que identifique dónde está ubicado cada extintor, cada botiquín y cada punto de encuentro. Tarjetas de acción, afiches resumidos con los pasos de detectar, avisar, actuar y evacuar. Directorio de emergencia, el cartel visible donde esté el 911, bomberos, policías y también algo importante, el número de dueño del establecimiento. Aquí tenemos un cuadro donde nos indica un plan de capacitación anual para el cliente y para todos o sea, para el dueño del establecimiento y para todos sus pasantes. Tenemos tentativamente que en marzo, mayo y agosto, muchas, como la Cruz Roja, hace sus charlas de primeros auxilios, protocolo de actuación ante algún sismo. Entonces, todo eso lo invitamos al dueño para que participe. Y como último tenemos programas de simulacro. Nuestra base es que el dueño esté capacitado para cualquier siniestro o algún simulacro. Y lo invitamos cordialmente de que el taller haga un simulacro al año
adaptado a todo, no solo en lo que se basa en temblores, sino en cualquier siniestro que ocurra, alguna maquinaria, que esté preparado para cualquier situación. Entonces, este es nuestro proyecto. Muchísimas gracias y no sé, mis compañeros, qué van a decir. Y nada, y en fin, aquí está la evidencia en los anexos de cómo es el taller.